Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta segunda charla que hemos organizado desde AEDIPA y para equipos directivos. Y en primer lugar tenemos que excusar la ausencia de Diego Arroyo, que por motivos laborales no puede estar con nosotros y que si puede a lo largo de la charla se irá incorporando a la misma. La dinámica de hoy va a girar en torno a la pregunta cómo habéis vivido el confinamiento educativo como equipos directivos, y para ello contaremos con la visión de 4 compañeros y compañeras de la asociación de diferentes ámbitos y diferentes centros educativos. En primer lugar tendremos a Rosa Llorente, que es la directora del Ramiro Solans. Lleva 15 años en el centro perteneciente al equipo directivo y en 2009 fueron premio Acción Magistral. Su centro se caracteriza por tener una realidad compleja y donde sus profesores, en la mayoría, trabajan en comisión de servicios. Ella me decía que lleva 32 años en comisión de servicios y está en un continuo proceso de transformación. Tiene un equipo muy comprometido y bueno, yo creo que todos conocemos el colegio. En segundo lugar, hablará Ricardo Civera, que es maestro de educación física y director del Colegio Espartidero desde el 2017. Ya tenía experiencia previa como equipo directivo en la zona rural y también como creador de contenidos para Catedu y Aula Aragón. Ha sido también coordinador y colaborador en proyectos de investigación e innovación educativa en el ámbito de la educación física y con alumnado con discapacidad motora. En tercer lugar, hablará Carmela Saura, que es maestra de educación infantil y máster universitario en aprendizaje a lo largo de la vida. Lleva en equipos directivos en Madrid y en Zaragoza desde el curso 2007 y 2008 hasta la actualidad, y actualmente es la directora del Colegio Guillermo Fatás, que también es de Santa Isabel y que, además de ser un colegio BRIT, se caracteriza porque una de sus señas de identidad es la puesta en funcionamiento del Plan de Igualdad. Y por último, y desde otro ámbito, tendremos a Eva Fañanás, que es la directora del equipo de orientación número 3 de Zaragoza desde hace 4 años. Ella ha tenido también experiencia como orientadora en institutos y escuelas y centros de adultos y ha trabajado en las 3 provincias de Aragón. Es licenciada en psicología y ha pertenecido también durante 4 años a la asesoría de convivencia del Departamento de Educación, que ahora es el equipo especializado de convivencia. Bueno, pues la sesión durará aproximadamente 1 hora. Cada uno de vosotros tenéis unos 10 minutos para contarnos cuál ha sido vuestra realidad en este confinamiento, siempre desde una óptica optimista y positiva, aunque nos contéis también cuáles han sido las dificultades que habéis encontrado por el camino. Y los últimos 15 minutos podemos dedicarlos a compartir experiencias, solucionar dudas y hablar un poco cómo lo hemos llevado el resto de los que componemos ahora esta charla. Pues sin más, Rosa, cuando quieras. Vale, buenas tardes. Gracias por compartir, ¿no? esta experiencia. Y sí que antes lo hemos dicho en privado, pero sí que me gustaría daros las gracias a EDIPA por el trabajo tan importante que hacéis y durante este periodo de crisis, digamos, pues todo el acompañamiento que nos habéis hecho a todos los niveles, ¿no? A nivel formativo, a nivel emocional, a nivel informativo. Entonces yo creo que ha sido también muy enriquecedor, ¿vale? Entonces, bueno, voy un poquito en estos 10 minutos a contar el proceso, ¿no?, que hemos seguido en nuestro centro. Y antes de pasar a contar un poco el relato de todo este proceso, sí que me gustaría destacar 2 aspectos importantes. El primero de ellos, que este paso tan radical y tan imprevisto de la enseñanza presencial a la enseñanza virtual, pues yo creo que ha sido un trabajo impresionante de los docentes. Creo que todos los docentes hemos respondido, ¿no?, con gran responsabilidad y con gran compromiso. Y hemos sabido coordinarnos y hemos sabido formarnos y hemos sabido responder de una manera bastante eficiente a toda la situación tan imprevista a la que teníamos que responder.
Y por otro lado, sí que también este proceso vivido, esta crisis con la COVID, sí que ha puesto de manifiesto la importancia y lo imprescindible de la escuela, ¿no? La escuela es un espacio que iguala desigualdades y, por tanto, es un espacio de justicia social. Es un espacio que ofrece un acompañamiento emocional que virtualmente no es tan fácil. Es un espacio que ayuda a ese equilibrio emocional. Es un espacio que ofrece múltiples posibilidades al alumnado de crecimiento, que transforma esas destrezas y habilidades para el bien común, y eso no se puede sustituir con la enseñanza virtual. Y en contextos de vulnerabilidad, como es mi centro y otros en los que se puedan ver reflejados, pues todavía se hace más acuciante, ¿no?, esta necesidad de la escuela, ¿vale? Y ahora pues os cuento un poquito cómo hemos afrontado desde nuestro centro esta realidad. Yo tengo en mi cabeza, en mi memoria, un recuerdo, y es el viernes, cuando nos íbamos a casa, cuando por la mañana llegamos al centro educativo y sabíamos que posiblemente no íbamos a volver, pensando que iba a ser un periodo más corto, pues un poco nosotros como centro, teniendo en cuenta la realidad de nuestro alumnado, de la que luego hablaré, pues nos anticipamos un poquito, y lo que ya ese mismo viernes los niños y niñas se fueron a casa con tareas para poder realizar, porque sabíamos que el lunes era más difícil poder contactar con estas familias y con los niños y niñas. Entonces hubo una anticipación por parte del centro, ¿no?, y de todo el equipo docente, para que ya fueran con una serie de tareas pensando en un periodo corto. Y me quedo de ese día con la imagen a las 4 de la tarde de los niños y niñas muy desorientados y que decían, pero es verdad que cierran la escuela, es verdad que no vamos a venir el lunes, ¿y por qué? Los niños y niñas no entendían, ¿no? No es lo mismo cuando se van de vacaciones a cuando esta situación se produjo. Y yo, la desolación, que es la mejor palabra que lo define, de los docentes que no sabíamos a qué nos enfrentábamos, de las familias, de los niños y niñas, las monitoras de comedor, una situación, bueno, compleja, y da de cierta angustia, ¿no? Cuando el lunes empezamos ya a teletrabajar, pues en nuestro caso, y la escuela se queda en casa, empieza una primera dificultad que hemos tenido que afrontar desde mucha coordinación docente. Y algo tan sencillo como es el contacto con las familias, en nuestro caso, pues nos encontramos con teléfonos que no están operativos, familias que han cambiado de teléfono y no nos lo han comunicado. Entonces hubo un proceso importante por parte de todos los tutores y por parte del equipo directivo para conseguir localizar absolutamente a todas las familias, algo que es tan sencillo en otros centros, ¿vale? A partir de ahí, de esos contactos telefónicos, ha habido contactos telefónicos semanales y el móvil se ha convertido en la herramienta fundamental para nosotros, herramienta para conectar y herramienta para trabajar. Y en esos contactos semanales que se han establecido a través de los tutores, a través de equipo directivo, pues yo creo que se ha hecho un acompañamiento emocional muy importante, y lo que hemos hecho también es liderar el equipo directivo la detección de necesidades acuciantes en nuestro contexto más vulnerable, con contextos físicos muy limitantes, situaciones económicas precarias. Entonces, como equipo directivo hemos estado muy al tanto de cuáles son esas necesidades más acuciantes y poder cubrirlas, bien desde Ayuda en Acción, una ONG con la que trabajamos, bien desde la administración y también desde el barrio, del que luego hablaré un poquito porque trabajamos comunitariamente. Entonces, ese acompañamiento, esa detección de necesidades, y los docentes han puesto el móvil a su disposición y han perdido su privacidad. En infantil, primero, segundo y tercero trabajaban con la aplicación el Class.do. Y muchos docentes al final han tenido que utilizar su número privado y ha sido el elemento de contacto, renunciando a su privacidad para poder meterse en sus casas y hacerles este acompañamiento emocional y acompañamiento en el proceso de aprendizaje. Y eso, pues yo creo que es de alabar, ¿no?, esta disponibilidad y solidaridad por parte del profesorado. Cuando empezamos a teletrabajar, otra dificultad importante en nuestro centro que hemos tenido que resolver, y ahí también pues desde el equipo directivo hemos liderado, es la falta de recursos y de dispositivos. En nuestras familias, apenas el 30% de 160 familias, solo el 30% de esas familias disponía de un ordenador o una tablet a compartir en la familia, y el resto un móvil, y en ocasiones un móvil a compartir con familias numerosas de 4 niños en edad escolar, y a veces con una conexión a internet muy limitante. Entonces, esa primera realidad pues fue complicada y hemos trabajado para intentar dotar
al máximo número de familias de esos dispositivos y lo que hemos hecho es unos ordenadores que teníamos en el centro, les hemos regalado a una serie de familias y tablets que teníamos también de un proyecto de innovación con Ayuda en Acción. Hemos repartido 41 tablets con un compromiso con las familias de devolución al centro y de esa manera hemos logrado que el 60% de las familias puedan disponer de unos dispositivos no súper eficientes, pero bueno, un poquito mejor de lo que estas familias partían, ¿vale? En este proceso también de trabajo virtual, nuestra realidad es más compleja, como os podéis imaginar. Entonces, el profesorado sí que ha tenido que hacer un esfuerzo ingente. ¿Cómo lo ha hecho? Lo que ha hecho es crear blogs, unos blogs que tenían relación con todo el trabajo que se venían haciendo y las propuestas de aula que están alojados en la página del centro y han tenido que diseñar o proponer propuestas didácticas también adaptadas a la disponibilidad de materiales de sus casas, de las casas de nuestras familias. Entonces, en nuestro centro todo tiene que estar muy contextualizado y se ha hecho un diseño universal del aprendizaje para poder llegar a todas las familias. Entonces, hay familias que han accedido al teletrabajo a través de dispositivos y tenían la competencia digital suficiente las familias. Hay otros niños y niñas que las familias no tenían la competencia digital y han sido niños y niñas que han montado incluso el ordenador con las instrucciones del profe y cediendo el profe un Gmail para poder acceder al blog. En fin, circunstancias muy, muy complejas y hay quien solo puede utilizar el formato papel. Entonces, en este proceso de adaptación, pues os cuento como ejemplo, hay 2 tutores de primero de primaria que ellos han volcado todas las propuestas de trabajo en un Geniali. Ese Geniali, esas propuestas las convierten en PDF, el PDF lo envían a través de un grupo de WhatsApp con las familias y hay niños que las familias descargan ese PDF y otros que lo hacen en formato papel y nos mandan las fotografías para comprobar ese feedback. Entonces, imaginaos todo ese proceso que complica y que requiere un esfuerzo aún mucho mayor por esa diversidad a la que tenemos que afrontar. Y otro aspecto importante de este proceso y a nivel de equipo directivo yo creo que sí que ha sido muy importante es el acompañamiento emocional de los docentes. ¿Por qué? Porque en este proceso, cuando tú como docente quieres llegar al máximo, quieres ofrecer una escuela, una educación inclusiva y ves que hay niños y niñas a los que no puedes llegar, eso te angustia. Y sí que, pues en este caso yo como directora he recibido llamadas telefónicas de docentes diciendo, estoy angustiada, no sé qué hacer. Te encuentras que llamas a casa para intentar que ese niño trabaje lo máximo posible y te encuentras con una realidad muy compleja. Entonces dices, ¿hasta qué punto puedo forzar? ¿Hasta qué punto no puedo forzar? Entonces esa angustia, ¿no?, de decir, lo emocional es lo más importante, hay que tener en cuenta su realidad y esa angustia sí que ha generado, igual que también esa capacidad, ¿no?, y ese deseo de tener que llegar a todos y a veces no poder llegar. Y a pesar de todo, seguir trabajando al máximo, al 100%. Entonces, eso dice mucho del trabajo y responsabilidad de los docentes. Pero también a mí me gustaría destacar esa tarea tan importante como equipo directivo de acompañamiento emocional y de refuerzo positivo del gran trabajo de coordinación docente que se hace desde los centros. A pesar de la virtualidad, el trabajo de coordinación ha sido impresionante y eso ha favorecido el poder llegar a todas las familias. A pesar de todo esto en nuestro centro y para querer ser esa escuela inclusiva que somos, de forma paralela a todo esto que os estoy contando, también decidimos preparar unos lotes de trabajo en formato físico, en formato papel para las familias. Y para ello contamos también con la red de voluntarios de Oliver y de Delicias. Entonces, todos los docentes prepararon materiales para todos los niños y niñas y por bloques de familias, 160 bloques de materiales han sido repartidos a las casas y ha sido también una iniciativa que las familias han valorado porque hay niños y niñas y familias que se han sentido como más seguras, ¿no?, ante el formato papel. Entonces, bueno, ese diseño universal del aprendizaje del que os hablaba. Con lo cual, todo este proceso, también como equipo directivo, yo creo que una tarea importante ha sido el transmitir toda la información, el coordinar el claustro para que todos los docentes tengan
ingente cantidad de información que hemos tenido que trasladar, pues porque todos los programas han tenido que adaptarse. Entonces, ha sido también muy importante por parte del equipo directivo esa tarea, pero sobre todo el refuerzo positivo y el empoderar un poco al profesorado y animarles, porque realmente pues el esfuerzo ha sido... ¿no? En ese proceso de competencia digital, nosotros que no teníamos una digitalización muy eficiente como centro de la que hablábamos y queríamos, pues ya estamos en ello. Entonces, estamos ya trabajando con G Suite y a nivel pedagógico estamos trabajando. Lo que estamos haciendo ahora es ver cómo podemos anticiparnos al posible modelo híbrido, no lo sabemos muy bien, ¿no? Pero sí que se apuesta mucho por ese modelo híbrido. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es viendo qué dificultades hemos tenido y viendo cómo podemos anticiparnos para que estas dificultades, cuando empiece el curso, ya no existan. Entonces, ahora pues estamos trabajando con la idea de trabajar desde alguna plataforma, con el testeo de la plataforma a educar. Y la idea sería también en septiembre formar a las familias y al alumnado para que si tienen que trabajar en sus casas tengan esa formación necesaria para rentabilizar mucho más todo ese trabajo virtual. A nivel de barrio, también en Oliver tenemos un trabajo comunitario muy potente. Hay una mesa de agentes y en esa mesa de agentes están representados todos los agentes sociales, educación formal, no formal, servicios sociales, centro de tiempo libre, servicio de salud. Y nos hemos reunido semanalmente para detectar necesidades, para conocer la realidad de Oliver durante todo este proceso y poder cubrir todas aquellas necesidades más acuciantes. También con esta mesa de agentes, Plan Integral de Barrio Oliver, estamos trabajando también y Centro Municipal de Servicios Sociales para convertir la ayuda de dispositivos en una ayuda de urgencia al mismo nivel que la de alimentación o la de material curricular, porque es la única forma de conseguir dotar a nuestras familias de esos recursos que van a ser tan imprescindibles. Y en todo este proceso, no sé, un poquito sí que yo destacaría unos aprendizajes importantes, ¿no? Y ya con esto termino. Muy importante, solo desde un ejercicio de inteligencia colectiva podemos ofrecer una respuesta eficiente. Y eso es lo que creo que ha destacado en la mayoría de los claustros de los centros docentes. Creo que hay que reflexionar también sobre qué nos ha funcionado como claustro y qué no ha funcionado y plantear esas propuestas de acción después de estos aprendizajes previos. Algo que es muy claro es que la educación emocional ha jugado un papel muy importante y que lo tiene que seguir jugando, ¿no?, en nuestras escuelas, que la tecnología va a generar oportunidades y ventanas de aprendizaje y por eso nuestro alumnado no podemos cerrarle esas ventanas de aprendizaje y tenemos que estar ahí para ofrecer esa compensación de esas carencias de su entorno. Yo creo que también tenemos que repensar un poquito la escuela, ¿no? ¿Cuál es la función principal de la escuela? ¿Qué habilidades del siglo XXI son imprescindibles y tienen que ser trabajadas? Autonomía, la autorregulación, la empatía, el espíritu crítico. Todo eso acompañado de cambios metodológicos que ya se están llevando a cabo, pero que ahora yo creo que han puesto de manifiesto que son imprescindibles. De la misma forma que la evaluación, ¿no? La evaluación yo creo que ahora es uno de nuestros grandes retos como sistema educativo y que para todo este proceso se necesita la máxima colaboración, las alianzas entre instituciones, administración, evidentemente, centros educativos, trabajo comunitario de barrio para poder cubrir, porque solo a partir de esas alianzas se pueden llegar a cubrir todas las necesidades, ¿no? Y nuestro mundo más próximo ha cambiado y tenemos que estar ahí, ¿no?, adaptándonos y anticipándonos a los posibles cambios. Y un poquito, bueno, este sería el panorama que hemos vivido y un poco cómo desde equipo directivo hemos liderado todo este proceso, pero sobre todo agradecer. Yo quiero agradecer a mi claustro todo el trabajo tan ingente que ha realizado y esas ganas de seguir luchando. Pues muchas gracias, Rosa. Yo me quedo también con ese esfuerzo que hemos hecho todos los claustros de sumar, dando nuestros números personales,
pues eso, quitándonos un poco nuestra privacidad a veces y la importancia del acompañamiento emocional, porque si no, al final, pues nos podrían sustituir los robots si solo fuésemos a transmitir contenidos, ¿no? Muchas gracias. Vale, a vosotras. Ricardo, cuando quieras. Buenas tardes, ahora sí. Bueno, agradecer también, igual que ha comentado Rosa, y agradecer también a la Asociación de Equipos Directivos la posibilidad de ofrecer pues, nuestra visión desde este confinamiento, ¿no? A través de la figura de los equipos directivos. La pelota la ha dejado muy alta en el tejado a la Rosa, ¿no? Es una referencia a nivel de centro y a nivel de organización de equipo directivo, a ver quién supera esto ahora, ¿sabes? Casi nada. Entonces, nuestra señal de identidad principal como transformación en todo lo que ha ocurrido es sobre todo, a lo mejor, quizás lo que nos pueda caracterizar a nosotros es por englobar 3 etapas educativas, ¿no? Infantil, primaria y secundaria. Quizás dentro de este foro lo que nos acentúa sobre todo nuestra manera de verlo es estas 3 etapas evolutivas, ¿no? El aglutinar una respuesta que sea eficaz y eficiente a 700 alumnos del ámbito evolutivo desde los 3 años hasta segundo de secundaria, ¿no? Aspectos muy comunes a lo que ha comentado Rosa. Me sorprende porque realmente fue la bomba, ¿no? La bomba que cayó ese día, ese viernes 13 de marzo, y que ahora entendemos un poco la clase política, ¿no? Nosotros estábamos en el despacho con un gabinete de crisis provisional, gente llamando en el despacho, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos? Nos vemos el lunes, ¿qué hacemos? ¿Se tienen que llevar los libros? Fue, la verdad, una situación realmente angustiosa en lo educativo, ¿no? Por lo menos en la toma de decisiones. Yo ahí entono hasta mi mea culpa como máximo responsable en el sentido de poder haber decidido correctamente lo que realmente luego vayamos a establecer durante todo este segundo trimestre y el tercero que está a punto de concluir, ¿no? Entonces fue irnos sin saber, ¿no? Con esa duda de a ver cómo nos organizábamos 75 profesores, ¿no? A partir de ahí, el sábado, creo que estallaron los teléfonos móviles con el estado de alarma, al final ya por decretazo, y ya se estipuló que el carácter presencial del docente pues, se podía suplir de manera telemática. ¿Y ahora qué hacemos? Pues bueno, nosotros ya habíamos anticipado en la etapa de secundaria, pues como nos va el barro, pues el meternos en un proyecto educativo a través de Chromebook, de dispositivos electrónicos, y hacerlo a través de la plataforma G Suite. Eso, el tener pues, esa referencia hacia el ámbito no presencial, en el ámbito digital, nos ha supuesto una ventaja muy importante a la hora de organizarnos y coordinarnos, tanto docentes, familias, con nuestros correos corporativos de centro. No es que seamos una cosa novedosa ni relacionado con innovación, pero sí que ha sido muy operativo. Entonces, esa carencia o esa diferencia entre centros que a lo mejor podamos estar y que durante el recorrido de estos trimestres han tenido que actualizar, pues sí que está muy bien esto. Vamos a intentar ahora comprar una licencia, vamos a establecer diferentes alternativas. Pues realmente nosotros ya habíamos superado esa primera crisis, ¿no? Entonces, el segundo planteamiento fue la programación didáctica por excelencia, con un exceso, creemos, de celo profesional por parte de todos los docentes, por querer hacerlo bien, no, súper bien, una cantidad ingente de tareas a nuestro alumnado que fue realmente una situación que teníamos que buscar una reversibilidad, si existe esa palabra, ¿no? Es decir, el feedback primero de las familias puede decir, esto es inaguantable esta primera semana. Odio el teletrabajo, odio las tareas que enviáis, odio la forma y el proceso de... No puede ser.
esto es una auténtica locura. Teléfono, equipos para resolver todo este tipo de tareas. Tengo que enviar una foto, tengo que enviar un PDF. ¿A qué plataforma, no? Entonces, yo creo que ha sido sobre la marcha, y lo digo tal cual, el establecer un procedimiento en el que tuvimos que juntarnos y establecer unas pautas de decir, vamos a bajar, ¿no? Quizás el contexto de alumnado que nosotros tenemos difiere con el que ha relatado Rosa. Quizás nosotros no tengamos esa brecha tan significativa a nivel de disposición o condición social. Sí que también lo tenemos, ¿eh? También en el Espartidero tenemos de todo, ese es mi lema, tenemos de todo. Pero también había que llegar a esas 10, 12 familias, estamos hablando, fijaros qué porcentaje respecto al Ramiro Solás, ¿no? En el que también había que llegar, ¿no? Entonces se nos apareció la luz también a través de la asociación, a través de Gigi, a través de Alicia, le agradecemos una vez más, el poder haber pilotado ese pedazo de proyecto con el proyecto Frena la Curva y los libros que unen, y hacer ese pilotaje y convencer, bueno, costó muy poquito convencer, Alicia lo sabe, al resto de compañeros que estaban implicados en esas familias para empezar un poco a quitar todo el barro y iniciar un proyecto que ahora, pues bueno, su onda expansiva a nivel de atención del alumnado es brutal. Entonces, el haber podido participar también, aunque sea mínimamente, aportar un granito de arena en ese pilotaje, pues nos ha supuesto una recompensa también muy gratificante a profesorado, a familias y también equipo directivo, a ese alumnado que tenía ciertos problemas, ¿no? con esa atención tan directa, ¿no? Insisto sobre todo en el tema de la exigencia profesional. Rosa lo ha remarcado y yo insisto también en eso. El docente ha estado a la altura, pero muy a la altura. Pero ya no por vocación, sino por desarrollo profesional. Lo ha dado todo. Ha dado su privacidad, ha dado su familia, ha abierto sus casas, ha abierto su cocina, con el único objetivo de llegar a todo el alumnado posible. Y eso es un elemento que debemos de valorar, ya no solamente los equipos directivos, sino también la administración. El decir, hemos abierto las puertas de par en par para llegar a todo el mundo, a todo el alumnado. Si no es el teléfono móvil propio, el personal, es nuestra propia conexión, es establecer nuestros propios apuntes para llegar a ese alumno que está teniendo dificultades. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que romper una lanza muy importante hacia el profesorado en este caso, de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Hablábamos también de la dificultad en la organización por la inestabilidad de decisiones, a nivel de decisiones que parten en un orden jerárquico de arriba hacia abajo, ¿no? En esa escala, me explico. Hemos recibido en 2 meses una actualización normativa brutal. Sabemos, no somos juristas, no somos especialistas a nivel de una interpretación de unas instrucciones de una orden. Menos mal que también estaba la asociación ahí y nos apoyaba y nos asesoraba, ¿no? Pero la diferencia es entre si una orden establece o aprueba o... No, quizás hablo personalmente, quiero decir que ese conocimiento normativo que luego hay que también saber interpretar y transmitir al resto de compañeros. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Nos tenemos que incorporar? ¿No tenemos que incorporar? ¿Tenemos que poner la nota a la tercera evaluación? ¿Tenemos que poner la nota a la...? El hacer ese asesoramiento exige al equipo directivo también ser una referencia porque evidentemente te van a tener en cuenta, ¿no? Es hacia donde te van a ir, ¿no? Todos los elementos de la comunidad educativa, pero estamos hablando del profesorado. Entonces, ¿cómo interpretas tú esta orden? ¿Cómo ha sido, yo creo que fundamental, la coordinación y el apoyo también entre equipos directivos de nuestra comunidad autónoma, liderado también por la asociación? Vuelvo a insistir, no me cansaré de decirlo, y insisto también otra respuesta tan profesional de nuestros compañeros. Coincidimos también con eso, con la confusión a nivel de interpretación normativa. Habíamos marcado y habíamos comentado, ¿no? Nos ha supuesto en años a nivel presencial, excepto las órdenes relacionadas con atención a la diversidad, Eva me puede corregir si no más adelante, una actualización tan normativa diaria, quiero decir, diaria en un aspecto tan importante como es la evaluación. Entonces, esa inestabilidad a corto, a medio y a largo plazo, porque ahora es cerrar el curso. Pero bueno, ¿cómo nos queda la organización del curso del año que viene? Parece que hay pequeñas pinceladas.
volvemos a estructuras clásicas que parece que han funcionado y eso sí que es normativa. Es decir, en infantil, evidentemente, se mantiene esa estructura clásica y en primaria volvemos a la organización de ciclos. Hay que estar ya haciendo una previsión a nivel organizativo de lo que nos va a ocurrir en 2 meses, en 3 meses. En secundaria, parecen que los primeros niveles se va a organizar por ámbitos de conocimiento. Se parece que va a ser una estructuración mucho más pedagógica, mucho más aglutinar conocimientos y eso nos va a exigir una organización también de profesorado y que realmente debemos de coordinar los equipos directivos brutal también. Entonces, debemos de cerrar bien el curso. Vamos a intentar que esa organización, que yo creo que tiene que partir, y esto es ya un deseo marcado al aire, ¿no? Quizás una flexibilización curricular partiendo desde arriba, partiendo desde los ámbitos en un orden jerárquico, una flexibilización de nuestro currículum que favorezca determinadas medidas y determinadas intervenciones a nivel docente y a nivel de organización de claustro. Si estamos hablando de organización de ciclos, vamos a ver si realmente qué es lo que está funcionando en este tipo de situación que hemos vivido. Pues básicamente el desarrollo competencial del alumno. Quizás nos tenemos que ir a un desarrollo o a un currículum más competencial que más a nivel de contenidos. ¿Por qué? Porque hemos garantizado con nuestra exigencia profesional los contenidos. Eso sí que nos hemos primado, ¿no? Es decir, bueno, nuestro trabajo consiste sobre todo en que aseguren contenidos, ¿no? Porque luego nos lo van a pedir también en un plan de refuerzo de cara hacia el año que viene. Pero sobre todo se habla mucho de la brecha digital, pero la brecha emocional en el aprendizaje. Rosa ha lanzado varias propuestas. Es que es totalmente necesario. Y esto es desde un punto de vista evidentemente personal, es opinión, pero ese aspecto emocional en el aprendizaje, ¿dónde va a estar dentro del currículum? Se ha perdido 3 meses, se han perdido X. Debemos de recuperar ya no solamente los contenidos reflejados en un documento administrativo formal, ¿no? Sino, ¿quién va a pensar en el desarrollo emocional de esos niños que están deseando volver al colegio, a reencontrarse con sus amigos? ¿Cómo se valora esa brecha emocional o social de esos alumnos que no han jugado en el patio, que no se han podido ni despedir de sus compañeros? ¿Cuándo los van a poder volver? Quizás nos tiene que entender también, nos tiene que preocupar el desarrollo personal, ¿no? de esos niños, más creo que los contenidos en cada una de las áreas curriculares. Creo que no sé si me he ido no sé si de tiempo, del tema o me dejo absolutamente algo. Yo creo que en principio esa es un poco nuestra visión más general, ¿no? Más global. El aglutinar las principales dificultades, pues lógicamente es el número, ¿no? El número y la extensión tanto de docentes a coordinar, de personal docente, de personal no docente, porque también es importante mostrarlo en este ámbito, el personal no educativo, el personal de atención educativa laboral, que se ha hecho también cargo de una atención hacia nuestros alumnos con deficiencia motórica, ya lleva una atención personalizada importantísima, insistiendo en lo que estábamos hablando del desarrollo socioemocional del alumnado. Importante no perder el aspecto psicosocial o emocional del alumno en esta etapa. Los tenemos que recuperar también de cara al inicio del curso de la semana que viene. De la semana que viene, no, del año que viene. ¿En qué estaría yo pensando? Pues esto sería un poco nuestra visión dentro del CPI El Espartidero y espero pues que os haya gustado o interpretado. Muy bien. Ricardo, muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo en que hemos tenido que tomar como equipos directivos decisiones muy a veces precipitadas. No sabíamos qué directrices dar a nuestros compañeros y lo que decías, ¿no? Esa primera semana que igual nos pasamos todos de mandar cosas, pues bueno, pues de eso es lo que se trata, ¿no? Lo que decía el otro día Diego, que mostremos nuestra vulnerabilidad. Oye, pues nos hemos pasado, pues echamos un paso atrás y cuando nos vuelva a pasar esto, ojalá no, pero ya sabemos cuáles son los puntos que no tenemos que volver a repetir. Entonces, bueno, esto también ha sido un aprendizaje para nosotros. Gracias, Ricardo. Gracias. Carmela, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Se oye bien?
Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer todo el trabajo que estáis haciendo desde la asociación. Es un apoyo más, ¿no?, a todos los equipos directivos y, sobre todo, a toda la comunidad educativa. Agradecer la invitación a participar en esta tarde, ¿no?, en una tarde compartiendo charla, compartiendo aprendizajes con compañeros y compañeras de lujo, ¿no? Yo creo que poco más voy a poder decir a todo lo que ha dicho tanto Rosa como Ricardo, porque, bueno, me uno a todo el contenido de sus intervenciones, porque yo creo que, vamos, todos estamos en el mismo barco, ¿no?, y tenemos la misma meta. Entonces, bueno, pero sí que, bueno, al hilo, ¿no?, de lo que Alicia nos planteaba, de la pregunta, ¿no?, de cómo hemos vivido este confinamiento. Yo creo que más que cómo hemos vivido este confinamiento, yo diría que cómo estamos sobreviviendo, ¿no?, a este confinamiento, a esta situación. Bueno, yo creo que, como todas las comunidades educativas, con incertidumbre, es así, pero sobre todo intentando sacar lo mejor que llevamos dentro como profesionales y adaptándonos en tiempo récord a una situación que nos ha venido, pues, de alguna manera sobrevenida, que no esperábamos, y sobre todo a una forma de trabajo que, como bien decía Rosa, nuestro trabajo no es para trabajar a distancia, ¿no? Tenemos una profesión de contacto social, de contacto físico, de contacto visual. Entonces, de la noche a la mañana, pues bueno, encontrarnos en esta situación, pues bueno, nos ha llevado a tenernos que adaptar de una manera brutal y, bueno, yo creo que los resultados están siendo muy buenos porque la profesionalidad de todo el colectivo docente es para sentirnos pero que muy orgullosos de ello. Yo, en el puesto, ¿no?, que me corresponde, ¿no?, y en el puesto que nos corresponde de dirigir un centro, yo sí que marcaría, pues bueno, una serie de claves que yo creo que nos han permitido, pues bueno, llevar a cabo estos meses, ¿no? Desde el Colegio Guillermo Fatas y aquí desde mi propia experiencia, ¿no?, como directora, sí que las claves que me han permitido, pues bueno, ir trabajando en el día a día, yo creo que parten, y una de ellas lo ha dicho Rosa en primer lugar y que comparto, porque sí que de alguna manera me permitió, pues bueno, empezar con buen pie, vamos a decirlo así, la fase de confinamiento, y es la anticipación y la previsión a los acontecimientos. Si empezamos el estado de alarma el famoso 13 de marzo, viernes, el 12 por la tarde estaba yo prácticamente hasta muy entrada la noche organizando y planificando lo que íbamos a vivir un 13 de marzo en cuanto llegásemos al cole, ¿no? Planifiqué una organización de profesorado para que de alguna manera llegase el momento de irse los niños a casa y que tuviesen ya pues el trabajo mínimo para 15 días, ¿no?, como estaba en un principio establecido. Esto que supuso que a lo largo de las semanas siguientes el profesorado pues estuviese, entre comillas, un poquito más tranquilo en ese sentido, de que ya tenían un trabajo previo pues un poco hecho ya, ¿no? Pero bueno, esto no quita para que el inicio de la fase de confinamiento fue muy duro para todos y sobre todo para los compañeros y los docentes que tuvieron que adaptarse a nuevas metodologías y a nuevas formas de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las primeras claves ha sido y es anticiparnos, ¿no?, y ser previsores a todos los acontecimientos que puedan llegar, que muchas veces es difícil, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta. Luego también una de las claves yo creo que ha sido y es el saber marcar muy bien el trabajo, ¿no? Marcar rutas de trabajo muy claras, sobre todo de cara a los compañeros, ya no solo de equipo directivo, sino también de claustro. Yo he marcado unas rutas de trabajo donde prácticamente a diario con mi equipo directivo las compartía y delegábamos, ¿no?, funciones. Y luego de cara al claustro, todas las semanas a través de videollamadas hemos hecho CCPs y, por tanto, equipos didácticos. Entonces, ha habido
una comunicación muy fluida en cuanto a la organización diaria del trabajo, en este caso con el claustro y el claustro evidentemente a su vez con sus grupos. Otra de las claves yo creo que ha sido también el transmitir la información justa, necesaria y oficial a la comunidad educativa y principalmente al claustro. Y más en un momento que vivimos, ¿no?, de redes sociales, de grupos de WhatsApp. Entonces, la cantidad de información que iban llegando de los medios de comunicación, de que me han dicho, he dicho, me han oído, me han contado. Entonces, es muy importante que desde el puesto en que nos corresponde estar, pues sepamos filtrar, no censurar, sino filtrar y saber transmitir la información justa y necesaria. Desde el primer momento yo al claustro les dije que evidentemente podían efectivamente oír, compartir toda la información, pero que por mi parte iban a tener la información oficial y que se necesitaba para, en este caso, el puesto que nos correspondía, ¿no? Entonces, lo que yo estaba haciendo es que toda la información que iba saliendo oficial, evidentemente hacía un resumen y les informaba de lo que realmente les afectaba como docentes, a familias y al resto de comunidad educativa, ¿no? Entonces, es importante ser un filtro a la hora de transmitir las informaciones, sobre todo, y que ya sabemos la cantidad que ha estado llegando en estos días. Luego también, otra de las claves, creo yo, que ha sido y es y debe ser, es el facilitar el trabajo al máximo a los compañeros. No les ha sido fácil, ¿no? La manera de trabajar, la forma de verse de cara a las familias y sobre todo al alumnado. Sí que es verdad que nuestro centro, pues bueno, sigue un poco la tipología del Espartidero, ¿no? Por algo somos vecinos de barrio. Y sí que, bueno, a diferencia de la población que pueda tener Rosa, nuestro centro, pues de tener un número aproximado de 660 alumnos y alumnas, pues prácticamente hay un 10%, yo no sé si tanto, que tienen dificultades a la hora de comunicarse con el profesor y demás. Son muy poquitas las familias en las cuales hemos tenido que actuar de una manera muy directa a la hora de facilitarles herramientas. Entonces, bueno, esa es la parte que de alguna manera nos ha beneficiado para trabajar más cómodamente en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, sí que es importante y vuelvo a retomar, ¿no? Que una de las claves sea facilitar el trabajo a los compañeros, simplificando al máximo todo lo que nos piden, en este caso la administración, y sobre todo ser operativos, ¿no? A la hora de las funciones. Y luego, pues bueno, otra de las claves importantes yo creo que ha sido y es el empatizar con los compañeros y compañeras de claustro, el empatizar con las familias, conociendo, sabiendo las diferentes situaciones, ¿no? Y que, bueno, que no han sido situaciones fáciles y que, por tanto, es importante que hayamos sabido empatizar. Y también empatizar con la administración, ¿no? Evidentemente, todos podemos llegar a cometer errores siempre, ¿no? Y nosotros también, pero hay que saber también empatizar y entender que no ha sido una situación, creo yo, fácil para nadie, que nos ha venido sobrevenidos y que la toma de decisiones, pues bueno, como nosotros, ¿no? Como decía Ricardo, a nivel de despacho, ¿verdad? El primer día, ¿cómo fue? Pues yo no me quiero poner en la situación de la administración, porque si nosotros eso fue un día, la administración es un día tras otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco empatizar con todos y cada uno de los elementos que constituimos este mundo educativo, ¿no? Y bueno, y yo creo que otra de las claves importantes que nos corresponde por el puesto en que nos toca estar es el transmitir seguridad, transmitir serenidad y sobre todo que aunque estemos debilitados por dentro, tenemos que dar una imagen
y sobre todo una fortaleza, porque realmente eso es lo que esperan, creo yo, todos los compañeros, ¿no? Y también el resto de comunidad educativa, desde familias hasta personal no docente, porque la incertidumbre, evidentemente, en las primeras semanas fue brutal. Entonces, tú eres el referente, o sea, la dirección de los centros, director, directora, somos los referentes, ¿no? Y somos como el padre y la madre, ¿no? Entonces, si a ti te ven débil, vas a transmitir esa debilidad a todo el resto de comunidad educativa. Si te ven insegura, pues vas a transmitirlo también. Entonces, tenemos que dar y transmitir esa seguridad, aunque la tengamos debilitada, ¿no? Y esa serenidad, pues a todos. Y sobre todo también, como decíais, transmitir confianza y reforzar al máximo el trabajo, porque está siendo brutal. Y ya no solo en mi centro educativo, sino lo extiendo a todo el colectivo docente de nuestra comunidad y más allá, ¿no? Porque el compromiso que ha habido, la responsabilidad y la profesionalidad ha sido inmensa. Entonces, me siento muy orgullosa, evidentemente, de mi centro educativo, pero extensible al resto de colectivos, porque, bueno, yo creo que hemos dado la talla y lo que todavía nos queda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, un poquito estas serían las claves desde mi propia experiencia, ¿no? Dirigiendo un centro y que, bueno, yo creo que como resumen a todo lo dicho podría decir que ante todo y para todo el sentido común, la profesionalidad y sobre todo la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto con una actitud muy positiva, porque hay que tenerla, hay que afrontar lo que nos viene y hay que afrontarlo pues con mucha fuerza y con mucho ánimo, porque, bueno, es lo que nos corresponde y yo creo que es lo que queremos todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, un poquito vendría a resumir el cómo hemos sobrevivido, ¿no? Y cómo estamos sobreviviendo. Gracias, Carmela. Yo sí que me gusta esa reflexión que ha iniciado Ricardo y que has continuado tú con lo de la administración, porque es verdad que nosotros desde la asociación siempre hemos tenido claro que en este momento era momento de sumar, no de echarnos a la cara de nadie, porque es verdad que esta situación nos ha venido grande a todos. Y lo que decíamos, pues al principio íbamos como pollos sin cabeza, no sabíamos qué hacer, cómo dar respuesta a las familias. Pues claro, ellos imaginaos también qué papelón, ¿no? Entonces, pues bueno, si es momento después de hacer una crítica o de ver cuáles son las posibles mejoras, pues lo haremos igualmente, pero claro, en esta situación es importante sumar, ¿no? Y otra cosa que me ha gustado mucho es verdad que han llegado en nuestros grupos de WhatsApp miles de noticias, que abrimos, que no abrimos, que un 15, que, bueno, pues que es verdad que el papel de los directores y directoras que ha sido importante para filtrar a nuestros claustros la información, porque, claro, hemos tenido que aprender de repente a ser nosotros los que siempre teníamos la solución para todo y la respuesta correcta o no para todo, pues a vivir en la incertidumbre y acostumbrarnos a vivir en esa incertidumbre. Y lo que pasa hoy, pues dentro de 2 días salen otras instrucciones y varía. Entonces, pues bueno, gestionar eso también ha sido, en mi caso también ha sido duro. Pero bueno, gracias, Carmela. Eva, acabamos contigo y nos cuentas la visión de los equipos de orientación. Vale, muchas gracias, Alicia. Bueno, yo lo primero de todo, no me importa reiterarme porque al igual que mis compañeros sí que querría daros las gracias a la asociación por el papel que estáis haciendo, tanto de canalizar todas nuestras inquietudes, de dar respuesta, de trasladarlas a la administración, de mandarnos un mensaje único y clarificador, también al hilo de lo que ha dicho Carmela, tratando de limar todo aquello que puede sobrar o aquello que puede generar dudas o incertidumbres. Entonces, por esa parte, fenomenal. Y luego, me encanta que pueda ser la última y que haya oído a mis compañeros hablar con tanto entusiasmo.
porque creo que eso es algo de lo que nos podemos, permitidme que me incluya, pero que nos podemos felicitar. Quiero decir, que después de todo este recorrido, es verdad que todavía no estamos a final de curso, todavía no estamos con la memoria, pero creo que sí que debemos sentirnos muy orgullosos de todo ese trabajo que se ha realizado, que por supuesto ha sido a base de solventar las dificultades, las barreras. Si muchas veces hablamos de aquellas cosas que nos impiden alcanzar nuestros objetivos o las metas que tenemos, pues en este caso es que las hemos aprendido a saltar todos los obstáculos, a rodear todos los barros que nos hemos metido, y creo que se ha salido airoso de casi todo. Me quedo con una pregunta, o más bien yo formulo la pregunta de cómo transmitir seguridad. Muchas veces los equipos de orientación, los orientadores, si me permitís, a veces tenemos la sensación de servir un pelín de comodín o apagafuegos en algunos momentos y en algunas situaciones de urgencias. Entonces, ¿cómo transmitir esa seguridad? En ese primer momento que coincido plenamente en el análisis que habéis hecho de dispararnos, de la angustia vital de tenemos que responder, ¿y a qué tenemos que responder? Y la respuesta era a todo. Tenemos que responder a la docencia, que era lo que nos habían indicado la administración, que era lo que nos estaban demandando las familias, de es lunes, no hay clase, pero yo estoy con mi hijo en casa, dame de comer. Vamos a ver qué es lo que hacemos. Pero también teníamos que dar respuesta, que gestionar todos esos niños y todas esas niñas que sabíamos que no estaban en las mejores situaciones, porque estaban en situaciones de vulnerabilidad y que se iban a quedar en sus familias, con unas familias que yo estoy convencida de que nos vamos a encontrar con unas familias también, como decía Rosa, que gracias a nuestra, no sé decir nuestra o decir vuestra, porque ahora os diré un poquito cuál es la percepción al menos de mi equipo de orientación. Les habéis dado un empoderamiento, que han sido capaces, ellas, creo que ahora, también en septiembre, eso es una cosa que estamos pensando, cómo hacerles conscientes también a las familias de todo este recorrido que han hecho y cómo han sido capaces de acompañar a sus hijos en todas estas situaciones que estábamos diciendo. Vamos a tener a los niños el 1 de septiembre, creo que lo decías, Ricardo, que han estado 6 meses sin recreos. Cuando digo sin recreos es sin haber compartido un juego espontáneo, abierto, con unas relaciones de calidad, con toda la estimulación que da la escuela, que no las han tenido. Cuando no tienen unos tiempos de comedor, que también son unos espacios que sabemos maravillosos para todo el crecimiento y para todo el desarrollo personal. Entonces, a todo eso, durante esas semanas, durante esas 2 semanas que nosotras, los equipos de orientación, las orientadoras, lo que hacíamos era un poco observaros, ¿vale? Desde el máximo respeto, pero nosotros estábamos angustiadísimos, porque vosotros decíais, tengo que transmitir o tengo que dar respuesta a todo. Nosotras lo que decíamos era, ¿cómo hacemos ver a los coles que estamos aquí, que seguimos aquí, que no nos manden al banquillo, que es que queremos seguir jugando este partido, que queremos formar parte de todos estos procesos, que queremos formar parte de todas las discusiones, que nos gustaría entrar en todos esos grupos de discusión, que nos gustaría poder acompañarles en todos esos procesos? Entonces, enseguida nos dimos cuenta que nosotras a su vez nos disparamos, eso ahora os lo cuento, pero nos dimos cuenta que nuestro lugar era esperar, dar un paso atrás, ser prudentes y tratar de respetar esos tiempos que en los coles estabais, como muy bien habéis dicho, dando una estructura, creando una estructura nueva. Yo creo que tenemos que felicitarnos por haber organizado en un tiempo récord una nueva forma de entendernos, una nueva forma de entender la educación y una nueva forma de llegar a las familias y de llegar a los niños, que no es nuestro ideal, ni muchísimo menos, pero que con las circunstancias que teníamos se ha hecho de una manera encomiable, bajo nuestro punto de vista. Entonces, como os decía,
A todo eso, el equipo de orientación o mi equipo de orientación, que ya hemos hecho una reflexión sobre esto esta semana, que hemos hecho un proceso de trabajos en equipo, lo hemos valorado muy positivo. ¿Qué es lo que nos ha parecido? Nosotros tenemos 23 centros, somos el equipo más grande de todo Aragón, somos 19 compañeras y entonces tenemos tanto el cole más grande de todo Aragón, que tiene más de 900 alumnos, a otros coles que son de una vía y andan en torno a 200 y también con una diversidad muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto que facilita? Pues precisamente todo aquello que habéis ido nombrando. Esa capacidad de anticipación que afortunadamente nosotras sí que tuvimos, eso es positivo. Que es algo muy, muy, muy importante, el dotar de una estructura. Aunque la primera semana, las 2 primeras semanas fueran de ajuste, que enseguida los mecanismos de CCP, equipos de ciclo, equipo de atención a la diversidad, reuniones de coordinación de equipo directivo con equipo de orientación, que el mecanismo fuera positivo, que el mecanismo fuera funcionando, que volviéramos a pensar juntos. Para nosotras como equipo es muy importante tener en cuenta que vosotras habláis de un gabinete de crisis el día 13, yo me veo el día 12 en mi casa por la noche como Carmela, como tú lo has dicho. En los equipos la dirección es una persona que realiza todas las gestiones. Entonces yo lo que hice también fue hacerme un planning de qué se podían hacer, trabajos, estructuras, planificación, para que el viernes se pudiera organizar, nos pudiéramos poner en coordinación con los centros para que la mecánica siguiera funcionando. Entonces, la estructura para mí ha sido básica y eso, como os digo, esta semana que hemos estado haciendo una pequeña dinámica de reflexión de este proceso, todo el mundo lo ha agradecido. Y también la capacidad de tomar decisiones. Por supuesto que las personas que estamos en puestos directivos nos podemos equivocar. Y debemos equivocarnos porque la necesidad es la de tomar la decisión. Y si nos equivocamos, nos podemos sentir afortunados de estar en ese proceso en el que tengamos compañeros que podemos hablar, que podamos aprender el error, que podamos mejorar. Por el matiz que hemos dado, yo creo que es súper importante el tomar decisiones en un momento determinado, el ser capaz de valorar, es decir, observar si estoy en lo cierto o no en relación a esta decisión, trabajar en equipos de manera organizada, muy estructurada. Yo lo que he hecho como Camila, he puesto como una especie de planning diario, no, sin agobiar, pero todas las mañanas, claro, yo madrugaba porque también tengo niños, entonces a las 7:30 de la mañana era el momento de tener el ordenador para mí, porque luego ya lo cedía. Pero en ese momento era muy importante, primero, toda la información que se pudiera dar, que se tuviera a primera hora. Todo el trabajo que quedara pendiente o que estuviera estructurado, graduarlo también a lo largo de la semana. Nosotros tenemos 2 reuniones semanales. Una, entre comillas, la obligatoria, la formal de los viernes, y otra informal, pero que al final acabamos acudiendo todas, porque era donde teníamos el feedback. Y el tener una estructura muy clara de qué es lo que necesito, qué es lo que pido, por dónde voy, independientemente de cuáles sean las necesidades en un cole concreto, la verdad es que nos ha servido muchísimo. Luego también en ese mensaje, en esa comunicación diaria que yo he mantenido con todas mis compañeras a través del correo electrónico, siempre un mensaje de ilusión, un mensaje de esperanza, un guiño. Unas mañanas era una foto bonita, otras les he contado el paseo que había dado y la foto de la tacer anterior, un chiste, una canción, algo que nos uniera y algo que de alguna manera también nos enganchara desde el corazón, desde aquello que ya hemos construido. Claro, esto es más fácil si ya tenemos esas dinámicas en el cole. También hemos observado que en aquellos centros
donde nosotras trabajamos, donde nosotras somos orientadoras, aquellos centros donde había dificultades de comunicación, las formas digitales no son facilitadoras, no ha sido el mejor momento para arreglar determinadas casuísticas. Y sí que es verdad que bueno, ha habido que entrar en algunas situaciones de conflicto, pero que afortunadamente se han podido resolver. Quizá donde hemos visto o donde nos hemos visto más fuera de juego, pero porque entendíamos que el papel protagonista tenía que ser el equipo directivo quien dijera cómo debía ser la comunicación del equipo de orientación con el resto del profesorado, del equipo de orientación con las familias, del equipo de orientación en determinados asuntos con el alumnado. Pues sí que nos hemos visto en ocasiones fuera de juego o con necesidad de entrar más en el partido, pero también hemos sabido entender por aquello, lo que os digo, de que nosotras sí que tenemos un trabajo de pensar mucho las cosas en común, de comunicación interna, de mucho apoyo mutuo, de mucho contarnos las cosas que nos suceden en el día a día y apoyarnos las unas en las otras. Así que hemos podido contar con ese apoyo cuando una se encontraba un poco fuera de sitio o desubicada o que sus necesidades iban más allá de aquello que se nos demandaba desde los coles. Bueno, pues hemos intentado compensarlo. Y luego, si me permitís, nosotros hemos incidido mucho también en tratar de mantener calma, en tratar de que a veces esa anticipación, que yo lo entiendo porque muchas veces cuando nos llega un correo electrónico del Servicio Provincial o de la Unidad de Programas o de Inspección solicitándonos a los equipos determinada información y nos las piden de una manera determinada, yo les digo, vamos a esperar una semana porque yo creo que la información después nos la van a pedir de esta otra manera. Entonces, claro, quienes ya tenemos experiencia, ya empezamos a ser un poco viejos, ya tenemos bastantes puntos en el concurso de traslados, ¿no? Pues ya entendemos un poco los mecanismos de la administración y sí que está a esa angustia de tener que responder enseguida a todo lo que tenemos en marcha, como hemos sido también comprensivas con la administración y entendíamos que, bueno, pues que si no llegaban instrucciones era porque no era tan fácil sacar instrucciones en este momento y debíamos esperar a que se recogieran información pues desde Madrid, desde el Gobierno de Aragón o desde el punto en el que estuviera allí arriba de la cadena y bueno, pues a los que estamos abajo, a pie de calle, lo que nos toca a veces es templar. Entonces, saber mantener la calma también creo que ha sido un punto importante en este tiempo. Intentar compaginar esas inteligencias emocionales que se quedan muchas veces en el papel, pues hemos sido muchísimo más conscientes de eso. Y a veces de lo que, si me permitís, hacíamos esta semana una reflexión, porque creo que en casi todos los centros que tenemos niños con dificultades de comunicación, niños con trastornos del espectro autista, en el que enseñamos a veces todo lo que es la comunicación no verbal. Y que les decimos, tienen dificultades en la prosodia, en el tono de voz, les entrenamos a mirar a los ojos, a mirar. ¿Os habéis fijado la cantidad de información que nos perdemos estando en nuestras casas únicamente detrás del plasma, únicamente escuchándonos? Y lo difícil que es a veces ese equilibrio que en el tú a tú es mucho más fácil. Entonces, bajo ese prisma es como nosotras intentamos un poco ver lo que nos sucede a nosotras para intentar acompañar a los coles, que al final es que yo creo que es el único objetivo. Y ya un poco chiquitín, porque creo que me he ido mucho, pero hablando de lo que un poco anticipándonos al curso que viene, y también porque somos muy receptivos a todas vuestras necesidades. Yo os animo, por un lado, a que todas las necesidades que se tengan, a mí me ha ayudado mucho estar en esta asociación,
porque os he entendido mucho mejor. He entendido mucho mejor cuáles eran las necesidades de los coles. O cosas que mi equipo estaba pensando de hacia dónde ir, les he dicho, no, parad, este no es el momento y creo que tenemos que ir un poco más acompasados. Lo que os invito como equipos directivos de coles o de CPIs es que trasladéis la información a los equipos de orientación con verdades, porque tenemos que aprender, porque desde la crítica constructiva y positiva todos vamos a crecer. Y luego que nos vamos a encontrar, a veces nos encontramos, o lo que decíamos, casi al orientador lo recurrimos como intérprete de las instrucciones, intérprete de la orden. Háganos un PowerPoint, por favor, y háblele al claustro o a la CCP de esto. Y bien, o sea, nos parece estupendo porque lo maduramos, lo pensamos y así mucho mejor. Pero también ese papel de ese modelo clínico de, bueno, ha quedado pendiente esta CS, ¿la vas a solicitar o no la vas a solicitar? Entonces le decimos al padre que para septiembre o esto también estamos pensando, y creo que esto es un momento de lujo, porque nosotros sí que queríamos hablarlo con todos nuestros coles, el que en septiembre nos vamos a encontrar a niños en contextos desnaturalizados completamente. En una sociedad que ha cambiado completamente, en un mundo que ha cambiado totalmente y que el mundo que pensamos ahora no sabemos cuál será a 1 de septiembre, ni a 1 de octubre, ni a 1 de noviembre. Hay una frase de Pedro Nalcavero que está en una lona en el cole de mis hijos, que habla y dice que nuestra escuela es la sociedad entera, es naturaleza entera, es el mundo. Entonces, tenemos que ampliar mucho el foco de mira. Hablabais de competencias, hablabais de hacia dónde nos debemos encaminar, que la administración tiene un planteamiento abierto y flexible. Creo que hoy más que nunca tenemos que agarrarnos a construir el mundo acompañándoles a ellos en función de las necesidades de los chavales. Porque es que al final solo nuestro trabajo tiene sentido si llegamos a darles alguna respuesta o a ser un poco quienes les empujen un poquito a volar en ese mundo. Entonces, bueno, pues por ahí es por donde íbamos y que nos gustaría a los orientadores, a los equipos de orientación, el que contarais con nosotros en esa tarea tan bonita que tenéis de primera línea de poder estar con los niños y con las niñas y con las familias. Eso. Muchas gracias, Eva. La verdad es que ha sido un lujo escucharte y esta última reflexión. Pues claro, nosotros estamos, es verdad, en otra línea, ¿no? Que no quiere decir ni más adelante ni no. Pero es verdad que a veces nos falta esa coordinación con nuestros equipos y con nuestras orientadoras y orientadores, porque al final lo que queremos es el informe o el diagnóstico, la prueba, sí. Y nos falta un poco, pues eso que nos podíamos aprovechar de vosotras y a veces dejamos escaparlo, ¿no? Y te quiero leer un comentario de Jorge del chat de YouTube que dice: parar, observar, analizar y actuar. Me gusta, Eva. Yo también me he quedado con esa reflexión de parar y pensar un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Bueno, pues estas han sido las 4 intervenciones. No sé si hay alguna pregunta por ahí o algún comentario que quiera hacer algún compañero. Son las 8:10. Gigi, ¿tú cómo lo ves? Sí, no sé si hay alguien aquí en Jitsi que se active el micro y quiera hacer alguna pregunta. Mientras yo preguntaría si pudierais retroceder en el tiempo al 13 de marzo, ¿qué cambiaría ahí? ¿Qué decisión tomaría ahí? Rosa. Activar sí el micro. Vaya pregunta. Yo sinceramente, así, a vos de pronto, ¿qué cambiaría? Pues yo no sabría decirte, ¿eh? Han sido tantas cosas, tantas experiencias, tantas cosas vividas que no, fíjate, no las sabría responder. Te soy totalmente sincera.
Hombre, eso da respuesta a la incertidumbre, ¿no? Que todavía seguimos en ella, la incertidumbre, y aún habiendo pasado. Ahora es que estamos en una situación que una vez pasado esto todos tenemos soluciones, pero es verdad que en ese momento dices, ¿qué hubiera hecho? No sé, Carmela, tú. Yo la verdad, cambiar no cambiaría nada, porque si con algo nos tenemos que quedar, y yo creo que es el reflejo no solo de mi centro, sino de todos, es el crecimiento que ha habido brutal de las comunidades educativas. Hemos crecido, nos ha servido para crecer en alto, ¿no? Y no me refiero solo a los docentes, que evidentemente en primera línea, sino al resto de comunidad educativa, desde las propias familias. El alumnado, por supuesto, es el verdadero protagonista, pero también al resto de personal y el personal no docente, porque es parte importante de una comunidad educativa que de un día para otro se ha visto en una situación mucho peor que nosotros, ¿no? Todas las trabajadoras, monitores de comedor, que seguramente pues tendrán una situación bastante complicada, actividades extraescolares, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que cambiar, efectivamente, no cambiaría nada, sino que lo que haría sería, pues bueno, señalar ese crecimiento y, por supuesto, también los equipos de orientación que han hecho una labor extraordinaria también en un apoyo, ¿no? Y en un seguimiento que, bueno, en mi caso tenemos una gran orientadora, que es Ana Arnal, que ha estado ahí, vamos, apoyándonos y colaborando en todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no cambiaría, bueno, evidentemente cambiaría que no hubiese pasado la situación, ¿no? Y que este bicho, ¿no? Que está por ahí purulando, pues no estuviese, ¿no? Pero sí que realmente me quedaría con eso, con el crecimiento grande que ha habido de todas las comunidades educativas, ¿no? A mejor y a más. Yo creo que vamos a salir fortalecidos, ¿no? Y fortalecidas de esta situación. Yo lo mismo, me resulta muy complicado, sobre todo si solamente podemos cambiar o podríamos cambiar una cosa y además de nosotras. Yo lo único que haría sería Oye, Eva esa calma y que os he comentado. compañeros, perdonad, yo me tengo que ausentar, pido disculpas, ¿vale? Es una llamada del teléfono, Ricardo. llamada del teléfono rojo. Gracias, Ricardo. Gracias por todo. Adiós, Ricardo. Adiós. Adiós, Ricardo. Que vaya bien. Eso, yo comentaba que yo no sé qué cambiaría en general de ninguna dinámica, solo que en este crecimiento yo he crecido mucho. Entonces podría afrontar con más serenidad algunos momentos de altibajos o de montaña rusa que sí que yo he tenido. Entonces, eso creo que amortiguaría un poquito esos cambios. Y una cosa que hemos pensado en el cole en el que yo soy orientadora, que nos gustaría hacer en septiembre, en previsión de esta propuesta mixta o en previsión de que pudiera haber también otro teletrabajo y otra situación en la que el alumnado estuviera en las aulas, el hacer talleres trabajar muchísimo más, trabajar mucho antes con las familias para que se sientan realmente capaces, para fortalecerles, para que tengan una serie de estrategias para que no crean que ellos no son capaces de poder acompañar a sus hijos en esta situación. Entonces, bueno, esto es como aprendizaje, pero si pudiéramos echar atrás un par de semanas, si nos fuéramos a principios de marzo, pues eso es lo que haría. El montar ya esos talleres de familias que tenemos planteado para el curso que viene o que están en borrador, el poderlo hacer antes. Si me permites, al hilo de lo que dices, yo sí que creo que cómo se han involucrado las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos no podemos perderlo. Y eso es lo que cuando empiece septiembre es importante retomar. No perder esa forma de involucrarse de las familias porque han hecho un trabajo muy importante. Y si juntos, familias y escuela, caminamos, pues podemos llegar muy lejos, ¿no? Y también el empoderamiento de la educación. Yo creo que de esta crisis lo que se ha salido reforzado es
que la educación es muy, muy, muy importante y los centros educativos, instituciones educativas son muy importantes. Eso también ha salido muy, muy reforzado de este proceso. Y es muy importante que nos lo digamos, y es muy importante que nos lo contemos, y es muy importante que estemos juntos y que cuando yo tenga un momento bajo, tú, Rosa, me lo puedas volver a decir, ¿te acuerdas que? Y la conciencia de que salimos juntos de esto, un poco lo que dice Carmela, que los equipos de trabajo hemos salido más fuertes. Pese a muchas amenazas externas y muchos bombardeos externos y muchas comunicaciones a las que creo que debemos hacer, como cuando filtramos la información también de lo que llega al claustro o a nuestros compañeros, pues de la misma manera tenemos que ir desechando ese ruido de fondo que ha habido también durante este tiempo y que un poco nos puede amenazar la moral, y creo que no nos debemos dejar precisamente desde ese punto en el que ahora estamos. Y cómo cuando tú estableces un vínculo emocional con las familias y el alumno, actúa de factor de protección. Y en esta situación de crisis, este aspecto ha sido muy importante. Hablo de contextos que son similares, ¿no?, al mío. Ese vínculo emocional que generas día a día en el centro, gracias a ese vínculo, ha servido de factor de protección para que esos niños y niñas sigan aprendiendo y las familias quieran seguir en casa con sus hijos y no olvidarse de la escuela. Eso es también muy importante. Que esa confianza se haya mantenido en el tiempo, eso ha sido maravilloso. Sí. Muy bien, pues con eso nos quedamos, ¿no? Con lo que hacemos Sumar y con las comunidades educativas que estamos formando. Y os quería agradecer a todas vuestra participación y vuestro entusiasmo, que también es importante, ¿no?, en estos tiempos, que, pues lo que decía Eva, que nos vayamos animando unos a otros cuando nos fallan las fuerzas, y que espero que nos podamos ver en otras circunstancias mejores, presenciales, y podamos, pues eso, ¿no? Eso que nos falta con nuestros alumnos, Claro que sí. también, pues darnos un abrazo o chocarnos el codo. Así que nada, muchas gracias y acabamos ya con esto, ¿vale? Gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Ha sido muy interesante. Un placer. Gracias. Gracias a todas. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.